Bien, estamos compartiendo esta propuesta cada semana, cada 15 días, junto a alguien que nos cuenta su historia. Y la tenemos a Erna. Y con Erna dijimos, bueno, con Erna vamos a hacer capítulos, porque tiene tanta historia. Pensé que llevamos 2 capítulos de su historia y apenas estamos ahí, en el barrio de las 4 esquinas. Y te quiero contar, Erna, mientras terminás el mate, sos matera, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bienvenida. Mucho. ¿Te gusta? Mucho. Te quiero contar que no sabes la cantidad de mensajes que llegan de la gente, cómo se engancha con tus charlas. La gente que te recuerda como maestra, la gente que recuerda su barrio, te dejan abrazos, te dejan saludos y quieren seguir escuchándote. Digo, bueno, despacio, despacio, que también tenemos más historias y Erna tiene mucho, así que vamos lentamente, piano, piano, ¿te parece? ¿Mirás las grabaciones de las charlas? Sí, no veo la hora de mirarlas. Y ya aprendí también a a ser indulgente conmigo misma. Así que las miro con mucha indulgencia, con mucho amor, no le pido tanto. Estas son conversaciones. Eso, son conversaciones. ¿Te parece que estamos tratando todo? ¿Te parece que vamos siguiendo un hilo? ¿Te quedó algo para seguir charlando? ¿Te quedó algo pendiente que me quieras contar? Sí. Me ha servido eso para darme cuenta de algunas cosas que son importantes y que yo, en las conversaciones y las ramas por el cual me iba, que por suerte vamos. Que por suerte vos me traes otra vez al redil. No confíes. Estás siendo el buen pastor, ¿viste? Sí, me di cuenta cuando dije que empecé a ir a la escuela Mariano Moreno porque la tenía a una cuadra de mi casa. Y tengo que hablar de la escuela Mariano Moreno. La escuela Mariano Moreno le decimos ahora y la Sarmiento le decimos ahora. Antes era la escuelita del Buru, cariñosamente, pero al mismo tiempo como una escuela más humilde, más sencilla, con menos material, donde la directora no estaba con cargo independiente, sino que tenía grados a cargo y el maestro tenía 2 grados, tercero y cuarto donde yo estuve. El señor Arturo Bernardi fue un maestro extraordinario, una persona que se ocupaba de todos los alumnos. A mí incluso me favoreció prestándome, no había biblioteca, pero prestándome toda una colección de libros que era todas con tapas rojas y que era para juveniles, y me fue prestando todos esos libros porque sabía que a mí me gustaba leer, los tenían guardados en la dirección y él me los daba. Pero lo que yo quiero destacar es cómo cuando hay carencias, la gente capaz y la gente con buena voluntad suple las deficiencias. El señor Bernardi estaba solo, tenía 2 grados, estaba solo, daba clases de dibujo. Eso, ¿cómo eran las materias, Erna? Las materias eran como ahora, matemática, lengua, lectura, escritura, pero también teníamos ciencias naturales, también teníamos algunos, hasta 4º grado, teníamos algunas experiencias de física, como dilatación. Música la daba el señor Bernardi con un fonógrafo. No. Sí, que con una manivela se activaba para tener ese parlante grande, el fonógrafo. Ese fonógrafo que era como una campana, sí, grande así. Bueno, un aula que estaba vacía. Él nos enseñaba, aparte de las marchas, la marcha de San Lorenzo, la marcha Aurora, que es más difícil esa marcha, la otra de Mi Bandera, después el himno, por supuesto que lo practicábamos siempre. Y también nos enseñaba
a bailar. ¿Preparaban actos? Los actos eran hermosos, pero aparte él siempre preparaba, para los actos preparaba un baile. Así que se animaba a una samba, a un gato, a una chacarera, y al mismo tiempo teníamos, en algún momento que era ya muy grande el festejo, se ha animado con un pericón. Y todo, el gato con relación, el pericón, todo, o sea, todo eso lo hacía el maestro. La escuela del centro, cuando después yo en cuarto fui para terminar allá, era una escuela ya más completa, ya cada maestro tenía un solo grado. Teníamos maestras especiales de música, maestras especiales de labores. La mamá de Graciela On era una de las maestras de actividades especiales. Todo ya tenían mucho material en la escuela, tanto sea de mapa como de elementos como para hacer experiencias de física, de química, para dilatación, el anillo de Gravesand, de todas esas cosas que vos podías ver realmente la dilatación, porque si no tenés algo que puedas ver que pasa la bolita y la calentás y no pasa más, recién ahí lo ves. Claro. Entonces tenían mucho material, pero lo importante es que el trabajo de base que hacían en la escuela Mariano Moreno, en la escuelita del BUR, nos habilitaba, porque casi todos los chicos que seguimos allá nos adaptamos perfectamente a la escuela. Porque le vamos a recordar a la gente que ustedes tenían hasta cuarto allá y después completaban acá en la Escuela Sarmiento. Hasta sexto grado. Hasta sexto grado en la Escuela Sarmiento. Sexto grado en la Escuela Sarmiento. Ustedes se adaptaban y no eran inferiores para nada. O sea, no que a nosotros no nos costaba. ¿Por qué? Porque la preparación básica estaba. Gracias a un esfuerzo, digamos, duplicado de los maestros que había. Yo me refiero al el señor Bernardi. Porque era tuyo. Sí. Después él fue director. Él después se fue a San Agustín, allá ascendió en otra parte y después volvió a ser director de la escuela, que ya fui como maestra con él en la dirección. Y todas las suertes, las bendiciones que te da la vida. Caigo en manos de Ercilia Alarcón. Quinto grado. ¿Acá en la Sarmiento? Sí. Ercilia. Eso va a ser un capítulo aparte, Ercilia, algún día. Ercilia, sí, tengo mucho para contar de Ercilia, muchísimo. Toda tu vida estuvo ligada a Ercilia después. Sí. Con el museo, con todo. Todo, siempre. Vamos a un homenaje a Ercilia. Siempre estuvo. Ciudadana ilustre. El tema es que me tocó una maestra extraordinaria y éramos 15 alumnos. Fíjate, éramos 15. Hoy voy a hablar de 15 alumnos y te parece que no puede ser, pero sí, éramos 15. Así que Ercilia, una maestra excelente, una maestra con mucha dedicación, a la cual quisimos mucho, que nos hacía hacer trabajo fuera de serie, que no eran tan comunes. La biblioteca de aulas, acá cada aula tenía su biblioteca. Cuando vos pasabas de año, de grado, ya tenías otra biblioteca con otro tipo de libros. Cuando formábamos las comisiones de la biblioteca y nosotros mismos los recreos anotábamos los libros para los que se llevaban. O sea, era una escuela más grande. Sí, realmente sí. Sí. Y después había algo muy interesante que era basado en el método de Crowley, donde tenés que hacer la experiencia, y estaba el Centro Almagenflor. ¿Sí? El Centro Almagenflor era un grupo, era como una institución, como si fueran las elecciones. Ahí se hacía, vos salías saliendo todas las elecciones, lo que hacía el presidente de mesa, lo que tenía. Nosotros copiábamos una libreta cívica a mano, no fotocopia. Teníamos, los de quinto eran ciudadanos, ya, y sexto. Quinto éramos ciudadanos, teníamos derecho a voto. Hasta cuarto no, basta.
Se hacían elecciones, se hacían listas, se hacía propaganda, sobre todo con las tapas de Villiquen, que lo supervisaban las maestras para que no haya un insulto, sino que cada cual... La enseñanza que fue eso para mí, para muchas personas que estuvimos en eso. Hacíamos las campañas, se hacían las elecciones, el día de las elecciones, nosotros comíamos en la escuela, preparábamos se preparaban la mesa, la urna para el voto, después hacíamos el escrutinio, proclamábamos, teníamos preparado las palabras de programación que tenía el que había sido electo, que preparaban las maestras. Era un trabajo inmenso. Y teníamos las plataformas, porque teníamos que proponer. Claro. ¿Qué proponíamos? Cosas que se podían. Hacer un concurso de ortografía, ilustrar un cuento, hacer un viaje a Rosario, los de sexto, porque íbamos a Rosario, al Parque Independencia. Bueno, qué lindo. Eso lo hacíamos. Y te voy a contar una cosa. Dale. Yo en quinto... ¿Fuiste presidenta? No. Yo en quinto grado ya estuve de secretaria, ya estuve en un cargo de secretaria en eso. Porque después hacíamos reuniones todo el año con Ercilia, del consejo y toda la gente. Y después fui la primera vez que se presentó una lista con una mujer al frente. La perdí, por poco la perdí, pero fue la primera vez que hubo una mujer. Una mujer candidata. Una alumna, una candidata. Está en el libro de Ercilia, las boletas. No. Sí, está en el libro de Ercilia las boletas. Me ganaron por poco, pero por poco nos ganaron. Bueno, así que mira las cosas que en el camino te van haciendo. Cuántas cosas. Que después con el tiempo también fuiste candidata sí, política. Sí, pero son cosas que te marcan y eran cosas prácticas, porque era una emoción. Y toda la escuela se embanderaba. Y todos trabajaban sobre lo mismo. Todas se embanderaban. En algún momento vamos a hablar de evolución e involución de la educación. Motivo algún día de esta charla, si querés hablar, si no... Es un tema muy delicado. Bueno, entonces no. No, puede ser que se hablen, los temas delicados también se pueden hablar, pero se puede tomar ya un poquito de distancia y ser objetivo. Capaz que no sea el momento, por eso vamos a hablar de tu historia ahora. Sí, bueno. Vamos a hablar de tu historia. Nos quedamos en que, bueno, hiciste toda la parte del primario acá. Bueno, yo una cosa, por ejemplo, recuerdo de Ercilia, que fue rápido, nomás te digo, era muy recta, y si te tenía que poner un 3 te lo ponía. Yo viviendo donde vivía, nos dio trabajos de equipo, no podía venir acá. Hubo 2 Berardos, Kitty y Olga, que después se fueron de acá. Una se fue a Brasil y la otra no sé dónde, las perdí de vista. Tenía que hacer con ellas, pero yo tenía que venir de allá, de mi casa, que había llegado de la escuela, y muchas veces no pude venir a cumplir, y Ercilia no se tuvo ningún problema porque yo no había ido a ponerme un 3. Y yo sabía que lo merecía porque yo no había estado trabajando. Claro. Pero tenía que estar en mi casa, tenía que trabajar, teníamos que hacer otras cosas. Pero bueno, no importa, el tema es ese. Y también a veces dejaba algunas tareas de la casa en la escuela que no las alcanzaba a hacer. Y una vez vuelvo de mi clase de música, abro el cuaderno y había una notita de Ercilia. Decía: Erna, estuve mirando tu cuaderno, porque ella miraba los cuadernos y todo en esas horas. Vi que te faltan terminar algunos trabajos. Yo sé que vos tenés muchas obligaciones en tu casa, pero procura ir completándolos para que estas cosas te queden bien. Bueno, nunca delante de otros alumnos te lo dijo. Te lo dijo. Y tuvo la gentileza, la delicadeza de ponerme
una notita dentro del cuaderno y no me puso una nota ni en rojo ni rehacer como te ponían algunas otras personas, que te ponían rehacer en verde, después Sí. y ya, tú. Punto, tomá. Todo punto. A ver si me entendés. Esas cosas te marcan y te marcan camino. Te marcan camino. Bueno, entonces, ¿qué quería? Destacar la labor de los maestros de la Escuela Mariano Moreno, de la Escuelita del Bur, de los maestros y directores. El director Meyer que teníamos venía a tomar la lectura en el frente, mirando, levantando la vista y leyendo como correspondía. De muy, muy buenos maestros, de lo cual hemos aprendido mucho. Y que te marcan. Por eso el maestro tiene que ser tan cuidadoso, porque son esas almas que te confían, esos chicos. Vos tenés que tener mucho cuidado, y la mayor parte lo tenía. La mayor parte de los maestros lo tiene, no lo tenía, lo tiene en este momento, pero, por supuesto, a la moda de este momento. Ayornado. La palabra del maestro era sagrada, Erna. Que te mande a llamar un maestro a tu padre, primero que era raro. Tenías que haber sido muy mal comportamiento, haberte mandado una pifiada muy grande. Pero cuando el padre iba a la escuela a ver qué pasaba, vos temblabas en tu casa. Y a la vuelta no te animabas a llegar. A la vuelta era paliza, porque era la palabra sagrada de la maestra o del maestro. Sí, fue una época para los maestros. Los padres apoyaban. Era realmente tu segunda mamá, tu segundo hogar. Nosotros, Ercilia, íbamos a la casa, ella nos hacía un té, charlábamos con ella, preparaba el pesebre, un pesebre precioso, y con una tarjetita, que yo las tengo, te invitaba a que pases a ver el pesebre en su casa en las vacaciones. Mirá. O sea, ella mantenía las relaciones. Pero bueno, esas dos cosas quería, de las dos escuelas, hacer un reconocimiento, tanto el señor Arturo Bernardi como Ercilia, y como el señor Meyer, que era director. Y que la escuelita no era ninguna escuelita, y sino que no era una una flor de escuelita, escuela. sino que cumplía realmente su función, aunque era mucho más sencilla y humilde por el esfuerzo de los que estaban al frente. Claro. Ese tema. Y aparte de ese, en la charla de los inmigrantes, como mi papá estaba más cercano a los inmigrantes que mi mamá, que ya era nieta de inmigrante, quedó un poquito desdibujada mi mamá. Eso te iba a preguntar porque recién dijiste, Ercilia sabía que yo tenía obligaciones en casa también. ¿Qué hacían ustedes? ¿Cómo acompañaban a tu mamá? ¿O tu mamá se hacía cargo de cosas de ustedes para que ustedes puedan estudiar? ¿Cómo era el trato ahí? Bueno, porque vos tenés la figura de tu papá muy en alto. Sí. Porque también aprovechamos tu charla y tu testimonio para hablar de los inmigrantes, lo que habrán sentido y lo que traían, ¿no? Y cuántas cosas que sí, creo que nos movió bastante las fibras a todos. ¿Y mamá? Y mamá. Mamá, ¿viste cuando en una casa vos lo ves linda? Las ventanas, las puertas, el techo y qué sé yo. Y nunca, como está tapado, como está cubierto, como está velado, el cimiento no lo ves. Pero es la base. Claro. Mi mamá, en realidad, mi papá tenía las ideas, pero no era un hombre constante como era mi mamá. Mi mamá era el alma de la casa, pero era la que daba siempre espacio para que cuando jugábamos, mi papá nos enseñaba a jugar. Ella en ese momento no secábamos los platos ni los guardábamos. Ella se hacía ese trabajo porque quería que nosotros estemos haciendo lo otro. Qué respeto, Erna. Quería que nosotros, ¿por qué? Porque ella era la figura escondida, pero era el cimiento de la casa.
Mamá era el cimiento de la casa. Era la que La mediaba, figura era papá, el que se veía todo, la que pero mediaba, la que hacía, la que tenía. Y uno no teníamos conciencia, yo no tenía conciencia en ese momento de cómo hacían mis padres para reunir el dinero para pagar. Nunca se me pasó por la cabeza pensar cómo hace venir mi mamá a pagar la pensión. Después, mucho tiempo después, Olga Tántera me contaba que mi mamá iba a venderle miel, frasquitos de miel ahí, y que a veces ella, una vez por mes, ponele que pasaba de acuerdo a la gente que tenía, iba a venderle el miel. Y decía, no, vine unos días antes porque tengo que reunir el dinero para pagar la pensión de Ernita. Cuando Olga me contó eso, a mí se me cayeron las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo nunca había pensado los sacrificios, claro. Porque ella nunca se quejó. Nunca se quejó. Ella estaba segura que teníamos que estudiar y estudiar. Y ahí vuelvo a lo que vos me preguntaste de cómo toda la familia. Cuando yo estuve estudiando, mi hermana Elga terminó 6º grado, pero no había forma de tener otra persona allá. Así que ella tuvo que quedar un año sin perder un año, digamos. O terminó 6º, no pudo seguir estudiando. ¿Qué hicieron mis padres? No mandarla a trabajar, afuera, nada. A la profesional para que aprenda y no deje, tejer, coser, bordaba precioso. Pero aparte... ¿Estaba donde está la 20-40 horas? No, enfrente, al lado de Escota. Ah, ahí donde ahora está no sé, que hay toda luz afuera. Sí, ahí estaba la técnica profesional para mujeres, que el director era la señora Mavilla, que vivía enfrente. Que escuché la vez pasada, Seba Lescano, que es ahora el que tiene toda esa... Donde están los sótanos. Donde están los sótanos caían alfileres, caían agujas, caía de todo ahí por las hendijitas de... Sí, pero no eran de eso. ¿No era de eso? Agujas eran las agujas de las jeringas que las tiraban directamente de Prieri. Ah, yo asocié que era lo de la profesional. No, eran de Prieri, de la farmacia. Eran de la farmacia. Aprender horno. Eran de la farmacia y eso lo aclararon bien. Ahí está. El tema es que la mandaron a mi hermana Elga ahí, entonces perdió un año y recién después, cuando yo estaba en 4º, ella pudo entrar a 1º, pero ella fue a la escuela normal y estaba en una pensión particular. Erna, ¿y acá cuándo comienza la posibilidad de un secundario para aquellos chicos que... Porque ya cuando ¿cuántos? Yo había terminado y teníamos un convenio en casa, el que se recibía y trabajaba ayudaba a los que venían. Nada de la ropita, de esto, de aquello, lo otro, nada. Acá había primero... Así como todos hicieron un esfuerzo por vos tenías que después retribuirlo. El esfuerzo para otro. Bueno, el tema es que a mi hermana Ingar pasó lo mismo. Ya teníamos 2 y no podían mis padres tener la tercera. Así que ese año, ya viendo lo que estaba sucediendo en San Carlos, se formó un grupo de padres. Yo no sé, yo creo que fue el director de la escuela del centro, que no sé si fue Calveto o quién en ese momento, que decidieron formar, y los padres que se iban y se reunían con ellos, y se creó la escuela 213, con lo cual fue para San Carlos y para la mayor parte de gente que quería estudiar, pero que por distintas circunstancias no lo había hecho, puedan hacer el secundario acá en San Carlos. O sea, en su momento fue realmente algo sumamente interesante, importantísimo. Empezaron el 1 de junio. O sea, empezaron en junio, igual le homologaron el año porque hicieron como un resumen del tema, y se empezó la escuela 213 en un aula de la escuela Sarmiento. O sea que la escuela Sarmiento, digamos que fue la madre que cobijó
el nacimiento de la Escuela 213, de la Escuela de Comercio. Y Ercilia Alarcón fue su primera directora. Ercilia fue su primera directora. Pero mientras tanto yo te quería decir, mi hermana Irma terminó la primaria y entró a trabajar de don José Taberna en la escribanía, porque vos terminabas esto con un montón de conocimiento que te habilitaba. Así que ella ya trabajó en la escribanía. ¿Cómo se van imbricando las cosas en la vida para Menos mal que estaba vacío. Pero no importa, si es vacío, un poquito de hielo, un poquito de calor en las piernas, no hace nada. Bueno, ¿cómo se van imbricando las cosas como para tus vocaciones, después las elecciones que haces? Ella trabajó con don Pepe Taberna. Trabajaba, o sea que ella iba a la escuela, volvía, trabajaba, ella siempre se manejó. Después mi hermana Marta también, cuando empezó el secundario acá, que tuvo la suerte que ya estaba la escuela encaminada, trabajó en la Liguria, en el escritorio, y trabajó también en Frigosán, donde estaba Olga Tantera, en los escritorios. O sea que mi papá nunca nos mandó ni a trabajar en fábricas, mi papá y mi mamá, pero nunca en fábricas, nunca en casa de familia, trabajábamos en mi casa. Pero aparte de eso, ellas trabajaron. Y mi hermana Ingar, por ejemplo, prácticamente nunca necesitó que le ayuden económicamente. Más bien ella... ¿Ella es la que llegó a la corte? Ella. Porque ella después, cuando cerró Taberna, fue a trabajar con Mimí Taberna y con López, con el doctor López. O sea que, mirá qué grosos que tuvo para aprender de la parte de Derecho y la parte administrativa. Cuando fue a estudiar a Santa Fe, por eso el tema de la defensa de la escuela pública, de la universidad, la posibilidad de que la gente tenga un movimiento ascendente. Ella fue a comedor escolar, el comedor universitario, sí, compraban los vales, pero tenías para todo el mes la comida, y comida buena, y después también al pensionado universitario, o la casa de la universidad, que también se cobraba muy poco, así que pudo eso. Y aparte se fue con trabajo, porque siguió haciéndole toda la parte legal que tenía que hacer el doctor López y Mimí, las gestiones en Santa Fe. O sea que ella fue con eso. Y después enseguida entró en un estudio jurídico trabajando. Después rindió y entró en tribunales, que en ese momento lo que tenías que hacer era tener la dactilografía, era fundamental. A nosotros también en vacaciones, a mí también, a ella también, nos mandaban de Chela Copa, casada con el Colorado que cantaba el tango, Valentino. Ajá. Nos mandaban a estudiar dactilografía. Así que fíjate que era todo, la casa que estábamos en todo ensamblado. En eso, todo ensamblado. Y ella después, porque fue algo meteórico lo de mi hermana. ¿Viven todas tus hermanas? Sí, gracias a Dios, todas ya tenemos más de 80. Todas viven. Fue meteórico porque ¿Y se juntan ella... para charlar así? De todo. El tema es que ella entró por concurso a tribunales, y cuando se recibió de abogada, de estar en un cargo que era un cargo de escribiente, digamos, automáticamente la pasaron a secretaria técnica de la Corte. Así, ¡pum! Estuvo de secretaría técnica de la Corte muchísimo tiempo, la nombraron juez. Fue juez de segunda instancia y después le ofrecieron, vino Bey, le ofrecieron, ella nunca estuvo en política partidaria, le ofrecieron el cargo de fiscal de Estado. Después Reutemann también le ofreció el mismo cargo y después volvió Bey otra vez. Es el único fiscal que estuvo en 3 periodos como fiscal de distintos gobiernos.
Ella acá en la escuela de comercio tenía gente muy inteligente, Carlitos Herza, un montón de gente, pero la bandera la llevó de primero a quinto. Mirá vos. Y ahora, volviendo a la escuela de comercio, ¿recordás algo de cómo fue el comienzo? Porque los chicos terminaban el primario y quedaban pululando por ahí, ¿no es cierto? Porque sí, o ibas no. a trabajar o muy pocos tenían la posibilidad de ir a Santa Fe a Bueno, estudiar. fue una posibilidad maravillosa de gente que pudo, por eso era muy heterogéneo el grupo, Claro, porque ahí apuntaba, ¿no? Ahí apuntaba. ¿Qué tenías? ¿Distintas edades? Que eso, claro, había gente que hacía 2 o 3 años que habían terminado el primario, o 4. Y no podían desaprovechar eso. Y por H o por B, no, porque aparte, no solo que ellos no lo podían desaprovechar, ¿Otro? sí, no solo que ellos no lo podían desaprovechar, sino que también se tenía que juntar un núcleo de alumnos que justifique la creación de la escuela. O sea que al mismo tiempo eran 2 patas que tenían que unirse para hacerlo. Y tuvieron la oportunidad de seguir estudiando y de ahí en más todos los que estudiaron después, que eran muy importantes. Por eso te digo, después mi hermana Marta va a estudiar educación física y también va al internado que tenía el Instituto de Educación Física, que también eran con menos precio, o sea, todo tenía una subvenciones del Estado para que la gente pueda estudiar. Cuando mi hermana Ingar dejó la bandera, a los 2 años se recibió mi hermana Marta y también fue la banderada a ella. La verdad que yo fui la más vaga de todas. ¿No fuiste abanderada? No, nada, no, porque no tenía constancia. Aparte yo en la escuela estudiaba un día, estudiaba para 10 y después el otro día no tenía ganas de leerlo, no lo hacía. ¿Sos geminiana? No, soy de Virgo, pero no sé. Pero ¿Oíste los geminianos, según cómo nos anda el gemelo? No, yo fui más vaga. Mi hermana Elga estuvo siempre en el cuadro de honor de la escuela normal, o sea, ellas 3 al lado mío, nada. Yo. ¿Tus papás llegaron a ver mucho de eso? Todo. Todo. Gracias a Dios, todo. Mi papá alcanzó a ver a mi hermana trabajando en la corte, pudo ver todo. Todas las satisfacciones la tenían puesta en los hijos y mi mamá, que me vio hasta los 94 años, gozó todo. Qué bueno. Así que bueno, el hito del tema del estudio de mis hermanas no es algo como para una alabanza de la familia, sino para ver cuántos esfuerzos se necesitan. ¿Cuántos frasquitos de miel? ¿Cuántos frasquitos de miel? ¿Cuántas veces bajar la cabeza cuando te dicen, no lo necesito? Y tenés que decir, mire, yo después, dentro de otra semana no puedo venir. Y, no importa, yo ya lo arreglé. Uf. A esta altura. A esta altura, hacernos un problema. Bueno, el tema era que quería llegar yo a la importancia de la creación de una escuela, como después lo tuvo en el instituto o la escuela técnica, que en realidad la técnica profesional para mujeres, después de esa se hizo la escuela técnica, que ya es mixta, claro, y con otra terminalidad, que era técnico electromecánico u otro. Pero la posibilidad de que acá, sin tener que moverse en tu propia casa, con tus propias reglas, se le hacía más fácil a la gente que puedan los chicos seguir estudiando. Salvo aquellos que iban al liceo militar, que ya era otra cosa, claro, pero que optaban por otras cosas. Pero después, bueno, ayudó también el colegio, sí, con el secundario. Claro, acá tenemos... Hacías el 5º año y salías también maestra. El colegio también. Lo que pasa es que yo, como no tuve mucha relación con el colegio, claro, no puedo hablar mucho del colegio porque es algo que no conozco. Claro. Conozco que muchas de las personas que salieron ahí, muchas maestras, salieron muy bien preparadas. Y después ahora, cuando vos escuchás, ya ahora vuelvo, cuando ya me recibí, gracias a Dios, llegué acá,
y ya me habían avisado que tenía un reemplazo en San Carlos Sur. Acá no había maestras, había muy pocas. Éramos pocas las que habíamos terminado de estudiar. Entonces no alcanzaba a cubrir la demanda de la comunidad. Yo a mí me tocaba ir a San Carlos Sur. Y cuando yo escucho que dicen, antes los maestros no hacían huelga, no digo nada, pero ahora digo, nosotros, cuando a mí me llamaron de San Carlos Sur, estaba la señora Elena Buter de Stetler, la mamá de la casada con Almací, de Elisa, en la dirección porque estaba libre y recién después en julio vino un director titular. Entonces yo tenía que tomar el grado de ella, un 5º grado. Se hizo un paro que no se empezaron, las clases rigurosamente empezaban el 1 o 2 de marzo, de acuerdo a cómo caía. Recién en abril, un mes seguido de paro hizo la docencia de Santa Fe. Un mes. Y todas las reemplazantes o las que teníamos que ir a tomar cargos reemplazantes, nos perjudicamos mucho, porque la titular en algún momento iba a cobrar, se lo descontaron en un momento, pero después se lo dan, eso se acomoda. Pero nosotros no. Entonces, ¿qué hacían? Que nosotros no nos habíamos hecho cargo todavía, porque ni siquiera empezó un día las clases. Así que entonces nos reuníamos en Central, en la parte de arriba del bar, con las maestras, y iban conteniendo a las reemplazantes o a las interinas para que no vayan a la escuela, porque el gobierno, en su desesperación, prometió que el que iba a dar clase y hacerse un cargo iba a quedar en el cargo. Y mucha gente inocentemente lo hizo. Cuando se arreglaron las cosas, todo se tuvo que retrotraer al punto cero y ellas quedaron afuera. Y tristemente, sin juzgar, porque vos no sabés la situación en que está cada persona. Había personas que quizás veían la única posibilidad de solucionar un problema económico de su casa, pero quedaron marcadas como carneras para toda la vida. No se olvidó eso, porque fue una lucha muy dura, y entonces vos esas deserciones en ese momento sentías que te estaban tumbando lo que vos querías lograr, que después era para todo. Acá después había otro tema. Entonces el tema de la docencia con el siempre, gobierno. Y siempre. Pero acá había otro tema. ¿Cuál? Acá había otro tema que yo he visto hablando con gente, me decía, ay, yo mando los nenes a la escuela de las hermanitas porque ellas nunca hacen paro. No, nunca hacen paro porque eran más cantidad de monjas que docentes particulares. Entonces, no hacían paro. Pero nosotros hacíamos paro, poníamos la cabeza, pero ellos después el sueldo le venía igual, aumentado. No es que después, porque ellos no habían protestado, le seguían dejando lo mismo. Nosotros le ganábamos los beneficios, ganaban la apuesta, claro. Este beneficio, y ellos quedaban con el buen nombre que nosotros damos clase. Yo sé que las circunstancias del que trabaja en una escuela privada no es lo mismo, ya sé, pero te digo que unas buenas rabietas las tuvimos. Claro, porque ustedes iban al frente. Nosotros íbamos al frente, nos arriesgábamos un montón. Las carneras se llevaban todos los títulos. Y aparte que las mamás esas que estaban esa familia que decía, yo le mando las hermanitas, porque ellas no hacen paro, ellas los atienden a los chicos todos los días, porque los quieren más, y nosotros así las ven. Así. Pero bueno, después se pasó todo eso. Hernán, me encanta, te lo digo siempre, y veo que a la gente también, mucho escucharte, recordar, aprender. Así que bueno, vamos a seguir con el 4º capítulo, ¿te parece? Sí. Vamos por el 4º capítulo. Vamos a tener que hacer, no sé, historias de mi vida, algo...
No, no, no. un libro, una película. No, acá A mí me encanta. cada persona tiene una historia rica, dolorosa, a veces muy triste o linda, de acuerdo a la circunstancia que le tocó. Pero en realidad escuchar a la gente que te cuente cosas es maravilloso, porque todos los días aprendes algo de una Se persona. aprende, entendés, Entendés, aprendés. por qué tal o cual actitud que arrastra, que oculta, que vivió. Hay muchas cosas. Sí, Hay muchas en cosas. muchas cosas. Seguimos en un par de semanas, ¿te parece? Vos decidís. Vamos a ver si vamos intercalando con otros testimonios. Vos andás anotando todo. Acordate que nos quedamos acá con tu primer reemplazo allá en San Carlos Sur, y de ahí en más, bueno, todo lo que tendrás para contarme de la educación, solo vos lo debés saber. Sí, Las cosas que se ha pasado por... que pasa un docente. ¿Fuiste Muchísimo. maestra de campo o no? no, estuve en Coronel Rodríguez, me nombraron allá, pero no, era una escuela, pero una escuela que éramos 3 maestras, era una chica de Santo Tomé, y después acá la directora y yo. Pero yo tomaba pensión porque por más que era cerca no podía viajar, porque cuando se inundaba o no se podía pasar por el puente. Entonces tenía que tomar pensión Y quedarte en allá. Coronel Rodríguez. Y vamos a hacer un homenaje también a Coronel. Erna, muchísimas gracias y te espero... A Baromeo Oster, que estaba allá en los que atendían el correo en Coronel en Rodríguez. Coronel. Porque fue un pueblito pujante, Coronel. Sí. Para colmo hasta tenía 2 fiestas en el año, 2 fiestas del pueblo. ¿Sí? Sí, yo tenía que ir los 2. Mi ¿Por qué marido. 2 fiestas? Y No no es que yo me engancho con vos. No, basta. Bueno. Ni me acuerdo por qué, pero tenían 2 Tenían 2 fiestas. San ¿no? Luis Gonzaga es el patrono. Hay una capillita yendo para Coronel. San Luis Gonzaga. Erna, terminá el mate que debe estar bastante feíto. El mate nunca está feo. El mate siempre está Bueno, bueno. espero estar un poquito mejor la próxima charla. Nos vemos en cualquier momento. Nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a aquellos que tienen Gracias a la todos. paciencia. Y gracias por los mensajes que están dejando, que eso habla de la repercusión y que la gente está enganchada y que ayuda también a fomentar el diálogo, el recuerdo. ¿Te acordás de la escuelita? Nosotros cuando íbamos, ¿te acordás de la escuela? ¿Viste lo que dijo de la escuelita? ¿Cuántas cosas seguramente están provocando hoy una sobre charla? todo la reivindicación de la escuelita del Bur. La escuelita del Bur. Que fíjate que ese barrio siguió considerándose un barrio con característica propia, porque hasta iglesia tenemos allá. Sí. Sí. Hasta Nuestro San José iglesia. Obrero. O sea, fíjate que hasta eso se hizo, que tan cerca de una iglesia se haga otra. O sea, que fíjate lo que fue ese núcleo poblacional. Increíble. Nos vemos. Nosotros nos vemos en cualquier momento.